Guatemala se viste de luto lamentablemente por el fallecimiento de estas 6 personas que, como lo hemos indicado, buscaban aventura, pero lamentablemente encontraron una pesadilla. Hay muchas preguntas sobre qué pasó en ese lugar, por qué ocurrió. ¿Se trata únicamente de una tragedia provocada por la fuerza de la naturaleza? ¿Hubo errores? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese lugar? En esta noche le damos la bienvenida a los estudios de T13 Noticias a Cristian Rodríguez Morales, quien es experto en montañismo. Me permito leer algunos datos sobre su trayectoria. Técnico deportivo, guía de montaña titulado en Europa, guía de montaña de personas con discapacidad, con experiencia en más de 30 montañas en más de 17 países. 300 montañas, guatemalteco ilustre en 2014, ganador de premios de montañismo, literatura e inclusión social a través del montañismo. Gracias, Cristian, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, mucho gusto. Muchas preguntas, como lo indicaba hace un momento, sobre qué pasó en ese lugar. Obviamente no podemos achacarle la culpa únicamente a la naturaleza, al volcán y menos al deporte. No se trata de eso. De acuerdo a lo que usted ha escuchado, de acuerdo a su experiencia también, ¿hubo errores? ¿Cometieron errores estas personas? Sí, hubieron muchísimos errores. Nosotros estuvimos ahí precisamente el mismo día. Nuestro plan era subir al volcán, hacer lo mismo, subir y dormir y bajar. Con la diferencia que yo voy con personas ciegas, me vamos guiando. Sin embargo, al ver cómo estaban los pronósticos, decidimos no dormir arriba, sino intentarlo del día siguiente subir y bajar, sin el tema de pasar noche. Cuando llegamos al lugar, los mismos guías locales nos indicaron que no estaban subiendo y nos indicaron también que a las personas que se habían acercado la noche anterior también les dijeron, miren, no suban hasta arriba. Primer error entonces, obviar las condiciones del clima, el pronóstico. La primera, ya el clima ya estaba mal desde el día sábado, con mucho viento y todo. Hubieron grupos incluso en el volcán de Pacaya que iban a dormir y en el Pacaya se bajaron. Pero en el Acatenango no entiendo el motivo por qué muchos decidieron ir hasta arriba a dormir, porque tiene unas condiciones muy desfavorables. Y es algo muy típico del volcán. No es necesario que haya una alerta para que ahí se den esas condiciones. Es un volcán que en Europa se cataloga como alta montaña, que reúne todas las condiciones para que sea una montaña que hay que tenerle mucho respeto. Para que hagamos una comparación que podamos entender todos, incluso aunque no hayamos estado nunca en ese volcán. En la ciudad capital sentimos frío cuando estamos hablando de 12 grados centígrados, si es cuando estamos en el interior de nuestra casa, en el interior del vehículo, se siente frío. ¿Qué temperatura podría llegar en la cima de ese volcán? Sí, aproximadamente cada 100 metros de altitud diferente hay 1 grado de diferencia, más o menos. Toma en cuenta que Guatemala está a 1500, la capital, y esto estábamos hablando de 3900. Casi 4000. Casi 4000. Hay una diferencia muy grande, 20 grados más o menos. Hay que sumarle que ahí el viento es más fuerte, hay una gran parte con mucha humedad y todo eso hace que la sensación térmica incluso sea más baja de lo que te puede marcar un termómetro. Por decirte algo, si está la temperatura a 10 grados, pero tienes vientos de 30, 50 kilómetros por hora, te bajan, a tu cuerpo lo va a sentir que está a 0, por ejemplo. Y con humedad, no solo del ambiente, sino de tu mismo sudor, porque vas caminando, eso pues aún así le baja más todavía la temperatura. Cristian, le reitero, nunca he tenido la oportunidad de estar en la cima de un volcán, por lo menos no en el Acatenango, pero entiendo yo que hay lugares a nivel mundial donde las condiciones son más fuertes, más críticas todavía. ¿A qué quiero llegar? Incluso con las condiciones como están en este momento o estuvieron en la noche del sábado en la cima de ese volcán, se puede sobrevivir, pero si se tienen las condiciones adecuadas, me refiero a equipo, indumentaria necesaria. No necesariamente es tener buen equipo, sino saber usarlo. Tampoco es necesario tener un buen equipo, sino con algo muy sencillo, sabiéndolo usar. Sabiendo utilizar. Puedes ¿Pudo usarlo. haber algún error también? Claro, nosotros vimos a muchísima gente bajar que ni siquiera sabía ponerse la ropa de montaña. Iban con malos zapatos, no aptos para subir ese tipo de volcán, con pantalón de lona, lo acabo de ver en un video. El pantalón de lona ya es fatal. Cuando hay frío eso se te enfría y si se te moja ya no se te seca. Entonces esa es una de los materiales que no se debería utilizar y en Guatemala pues la mayoría lo sigue utilizando.
Sí, el equipo es muy importante, pero tampoco te da la seguridad de que te va a salvar. Claro, si no lo sabemos utilizar. Exacto. Una de las versiones señala precisamente uno de los sobrevivientes que sí iban con guía, otra parte importante, creo yo, definitivamente, llegar acompañado de una persona que conozca el terreno y sobre todo qué hacer. Cómo reaccionar, porque indicaba esta persona que a las 3 de la mañana aproximadamente inician las fuertes ráfagas de viento, la lluvia destroza cualquier cosa que esté en ese lugar y estas personas en específico, las 6 personas que fallecieron lamentablemente, deciden descender a esa hora, mientras que el guía que acompaña a este grupo de 13 personas les dice que lo ideal es que se queden en ese lugar, que esperen que haya luz y que se mantengan ejercitando, a pesar de que estaban ya mojados. En Guatemala existe un gran problema. Guía de montaña se llaman las personas que conocen el camino. Y ahí se acabó. Entonces, un guía de montaña, por ejemplo, yo soy titulado guía de montaña y fueron estudios que me llevaron 3 años. Correcto. Haciendo pues cientos y cientos de horas en muchas condiciones diferentes para llevar a gente a la montaña. No necesariamente una montaña en específico, sino que a cualquiera. Pero lo importante es la seguridad, ¿no? Lo importante es bajar. Ya de por sí el camino es bonito, te lo vas a disfrutar un montón y la cima no es tan importante, pero aquí en Guatemala se ha creado mucho eso, se vende mucho ese mensaje del éxito, que hay que ir por todo. Y desgraciadamente ese es uno de las actitudes que no son recomendables en la montaña. Ya lo decía los primeros himalayistas, decía uno de los primeros que intentó el Everest, decía la palabra éxito en la montaña no significa nada. Y hay otros grandes montañistas, Carlos Carlosio, que es uno de los mejores montañistas del mundo, es un mexicano, y él tiene una frase que a mí me encanta, que es muy certera, dice: en el mundo normal, quien es realista se frustra, y en la montaña simplemente se mata. Así de fuerte. Así de fuerte. Y eso sucede. O sea, en las montañas suele suceder este tipo de accidentes muy a menudo. Lamentablemente los olvidamos. Y el año pasado murió alguien que yo conocía y años anteriores han muerto personas también que ya conocía. Esta situación que se dio ahora tal vez sea por la cantidad de gente, la cantidad de personas fallecidas que es noticia, ¿no? Correcto. Pero durante los años anteriores se han dado estos casos. ¿En el mismo volcán? Sí, y algo muy importante. Nosotros vimos a bajar como mínimo a 400 personas. O sea, estamos hablando, en la noticia se gira de que habían 2 grupos y eso es mentira. Nosotros vimos alrededor de 10 buses llenos abajo esperando y no había lugar ni para parquear carros. Calculamos que habían unas 600 personas arriba esa noche. La noticia que ha circulado, de acuerdo a lo que nosotros logramos recopilar, es que estos 2 grupos fueron los que habrían subido, se supone, sin ningún tipo de guía. Cristian, vamos a aterrizar ya esta entrevista, vamos a ir a la pausa en pocos minutos, pero quiero preguntarle ahora, el daño está hecho ya no podemos hacer nada para sobrevivir a estas personas, es triste, es lamentable, evitemos que vuelva a ocurrir. Recomendaciones básicas para las personas que sabemos que son muchas, que seguramente van a intentar subir ese volcán. Sí, la primera es la climatología. Hay que estar pendiente, ahora es tan fácil saberlo, te metes a internet desde tu teléfono celular y ahí te dice cómo va a estar en los siguientes días. Eso es primordial. Segundo, pues estar preparado físicamente para ese deporte, porque aquí hablamos lamentablemente atletas, pero es un deporte distinto. Correcto. No lo podemos mezclar. Pues el equipo, por supuesto, es bueno tener un buen equipo, pero si no tenemos los recursos para eso... Sobre todo saber cómo usarlo, como decía usted. Sí. Si no tenemos los recursos, existen opciones muy baratas que también puedes utilizar y sabiéndolo usar, pues perfectamente. Los guías locales. Ya te dije, guías, en Guatemala se dice un montón que yo soy guía porque conozco. Porque conoce cómo ir pero y no venir. es así. Los guías locales que ya mencioné no estaban recomendando subir. Nadie les hizo caso y pues se dieron este tipo de situaciones. Es decir, que ese sábado sí habían guías locales, personas comunitarios de ese lugar. Sí, que no estaban subiendo o subían hasta cierto punto. Yo te digo que yo subí con un grupo de ciegos y llegamos hasta un punto, dijimos, bueno, hasta aquí podemos llegar y nos regresamos. Y fue una experiencia súper bonita. Disfrutamos del frío, disfrutamos del viento y fue pues maravilloso, fue muy bonita la ascensión. Cuando llegamos abajo pues nos dimos cuenta de los problemas que se habían sucedido, ¿no? Y pues había mucha irresponsabilidad. Vimos muchos niños, vimos un par de personas con bebés de brazos
y eso es una responsabilidad. Ese es un punto muy importante, grande. o sea, sabemos de que es una aventura, sabemos, incluso llevando un guía adecuadamente, Cristian, es recomendable. ¿Hasta qué punto llevar a un niño recién nacido de 4 años? También sabíamos que había ahí. Pues mira, suelo llevar a mis hijos a las montañas desde que tenía 7 días, nos llevamos a montañas pequeñas. Claro, por supuesto, somos más cuidadosos en cómo está la climatología. Si hay frío, bien, se puede te enchamarras y ya está, pero si ya le sumas vientos, huracanados en este caso, humedad fuerte, eso ni siquiera uno lo va a aguantar, y llevar a niños pues no es recomendable. Además, se recomienda hacer, por ejemplo, 500 metros de desnivel, que es subir 500 metros verticales, es lo ideal para que un niño de hasta los 10 años lo pueda disfrutar. Pero aquí estamos hablando de casi 1.800 metros de desnivel. Correcto. Cristian, ya para finalizar, mensaje final. Sabemos su experiencia, la tenemos clara ya, definitivamente mucha experiencia respecto a esto como guía, como montañista. Pero le quiero preguntar ahora, quiero obviar, no hacerle esta pregunta al técnico deportivo. Le hago esta pregunta a Cristian Rodríguez, al guatemalteco, al ser humano. ¿Qué le deja a usted de experiencia este caso? Pues lamentablemente es una experiencia que la hemos vivido muy seguido. Cada vez, esto se me va a echar mucha gente encima, pero cada vez me duele menos porque veo que cada vez hay más irresponsabilidad en este tipo. Las montañas en Guatemala desafortunadamente se están masificando. Está llegando mucha gente que está tomando esto como que es un parque infantil y no lo es. Así que intentemos de no seguir aprendiendo empíricamente, informémonos y usemos el sentido común. Correcto. Cristian, buenas noches, gracias por atender el llamado de 13 Noticias. Muchas gracias.